el año continuando con nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Pedro, y hoy vamos a iniciar el capítulo 4. Así que vaya conmigo a la escritura, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Como ustedes pueden ver, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está llevando la misma línea de consejo que nos ha venido dando por el último capítulo, en el capítulo 3. De hecho, el capítulo 3, versículo 18, encaja perfectamente con esto que el apóstol nos está diciendo para los buenos consejos de la vida. Recuerden que hemos platicado un poco acerca de las relaciones matrimoniales, las relaciones con las demás personas, los deberes que tenemos como cristianos, y ahora también él continúa con esta serie de consejos que creo que es menester para todos nosotros poder escuchar. Vamos a ir analizando, como siempre lo hacemos, estos versículos bíblicos y después hacemos la aplicación a nuestra vida diaria. El capítulo 4, versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y por supuesto lo que el apóstol está diciendo aquí es que nos está demostrando que también él, cuando vino en su parte humana, sufrió algunas de las cosas que nosotros como humanos hemos sufrido. Otras obviamente no las pudo sufrir. Por ejemplo, el pecado, no sufrió pecado porque es Dios y Dios no comete pecado, porque no cayó en la tentación. Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie, dice la Biblia. Pero en la mayoría de cosas el Señor sufrió de cansancio, el Señor sufrió de tristeza cuando moría alguna persona, y también el Señor tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas que ustedes y yo en algún punto hemos sentido también. Entonces dice la Biblia: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también. Y aquí es algo importante, porque aquí empieza lo que viene en el centro del mensaje de esta porción de la Biblia. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y cuando la Biblia dice armaos del mismo pensamiento, si uno lo lee la frase completa, pues le hace sentido, y quiere decir, pues ármense de paciencia, dice a veces, ármense del mismo pensamiento, y tiene un poco de sentido lo que estamos viendo. Sin embargo, al analizarlo en el contexto de lo que Dios quiso decir, vemos que la palabra armaos que se usa acá tiene un significado militar. Se usaba únicamente en el sentido militar. Entonces acá él nos está diciendo: ok, ustedes son como mis guerreros, como la milicia de Jesucristo en el mundo. Y no será fácil. A ustedes no los estoy mandando, está diciendo, imagínense todo lo que podemos encontrar solo con una palabra. No los estoy mandando a ustedes a un lecho de rosas, ni los estoy mandando al paraíso, eso va a venir después. Ahorita los voy a mandar para que ustedes combatan, y por lo tanto ustedes deben armarse. Todo eso nos está diciendo en esta porción. Vosotros también tienen que tomar las armas, por supuesto, espirituales, no estamos hablando de armas físicas, de armas verdaderas, de armas que disparan, ya sea flechas o balas o cualquier otra cosa, sino armados del mismo pensamiento. Y esto quiere decir que no vamos a poder tener o armarnos de ese mismo pensamiento si no estamos alineados a los pensamientos de Jesucristo. Es por eso que la Biblia dice que nuestros pensamientos deben estar cautivos en Cristo Jesús.
Y eso quiere decir que nuestra manera de pensar debe estar alineada a Él. Entonces ya para nosotros es más claro ahora cuando decimos armaos, ejército de Jesucristo tienen que armarse del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí en esta parte de este versículo 1 hay un poco de discrepancia entre algunos teólogos en cuanto a quién se trata, refiriéndose a quien ha padecido en la carne. Un grupo pequeño de teólogos dice de que se refiere a Jesucristo. ¿Quién pues ha padecido en la carne? ¿Quién? Jesucristo, dicen algunos. Sin embargo, hay muy pocas personas que opinan eso. Es un versículo que está todavía siendo digerido. Pues dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y en la venida de Jesucristo, como dije antes, tuvo muchas cosas con las que luchó igual que nosotros, excepto el pecado. Entonces no puede haber luchado y terminado con el pecado que había en su carne porque realmente nunca lo hubo. A lo que se refiere entonces en esta porción es a usted y a mí, aquellos que de alguna forma hemos luchado con el pecado y terminamos identificando que el pecado era algo que nos condenaba en nuestra vida. Tomando esto en cuenta, podemos empezar a leer de una vez más el versículo 1 y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues ustedes que han padecido en la carne terminaron con el pecado, lograron identificarlo, lo pisotearon. No quiere decir que ustedes y yo ya no vamos a pecar nunca más, no. Quiere decir que identificamos el pecado como uno de nuestros mayores enemigos y estamos en contra de él. Aunque día a día nuestra naturaleza pecaminosa nos haga caer en alguno de estos pecados. El versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ve cómo entonces ahora, leyendo el versículo 2, se puede entrelazar el hecho de que los que hemos padecido en la carne, pero terminamos con el pecado, es decir, reconocemos que el pecado no es algo bueno para nosotros, para no vivir el tiempo que resta. A Dios no le resta tiempo, como a usted o a mí. Dios es eterno. En cambio, a usted y a mí sí nos resta un poco de tiempo sobre la faz de la tierra, antes que nos vayamos a la presencia de Dios. Ustedes y yo tenemos el tiempo contado. Es por eso que también se refiere a nosotros. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, queda claro que al principio de este capítulo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, sigue la línea que ha venido trayendo por los últimos 2 capítulos de podernos aconsejar de cuáles son las características que debería tener el verdadero cristiano, las características que debería tener la persona que verdaderamente quiere estar en paz con Dios. Vuelvo a leer ahora todo el contexto. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora sí, ya tiene sentido todo lo que estamos armando en estos primeros 2 versículos. En el versículo 3 hay una enumeración y empieza a hablar de muchos de esos pecados que arrastran a los seres humanos a los problemas de la carne. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Una vez más, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a lo que hacemos nosotros los seres humanos, a nuestras tendencias pecaminosas. Baste ya, dice el Señor. Ok, ya estuvo bueno, ya te divertiste, ya probaste, ya hiciste, ya metiste la pata, ya echaste a perder tu vida, echaste a perder tu matrimonio, echaste a perder tus relaciones sociales, echaste a perder tu dinero, echaste a perder tanta cosa y sobre todo
te separaste de Dios a través del pecado, que basta ya. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando, y aquí empieza a dar una lista, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Varias de estas cosas habían sido heredadas por el Imperio Romano a la Iglesia de Jesucristo, a los hebreos. Habían sido importados todo ese tipo de fiestas y cosas y pecados que estamos viendo acá. Muchos de ellos son naturaleza de los seres humanos, pero otras, la manera en la que se ejecutaban, habían sido aprendidas por los romanos, o más bien de los hebreos. De los romanos habían aprendido los hebreos, era lo que quiero decir. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, y esto es en el deseo, en el ver, en el tener ese deseo pecaminoso, pasional, a través de la vista, sin llegar en ese momento a consumar un acto, pero sí a través de el deseo de las cosas inapropiadas. Las concupiscencias sí ya son actos, son decisiones, son acciones que toma el ser humano que lo llevan a tener algunas consecuencias. Lascivias son pensamientos, son vistas, son ideas, y las concupiscencias es el materializar las ideas. Embriagueces, pues está claro, en aquel tiempo, porque siempre me preguntan mucho acerca del vino y el famoso vino y el vino acá, pero el vino era bueno y que el vino lo recomendaba a Dios y que no sé qué y que no sé cuándo, y siempre encuentran alguna salida para poderse tomar con libertad y con la autorización, entre comillas, una copa de vino, una botella de vino, 2 botellas de vino o algún tipo de trago en algún momento. Pero la embriaguez, como ustedes lo ven acá, es a donde está el problema. Y aquí les cuento otra historia, porque he contado varias acerca del vino. Pero una cosa más interesante que ustedes pueden ver. En aquel tiempo, el vino normal con el que todo el mundo tomaba durante la cena o durante su comida, de la que tanto se ha dado que hablar, era un vino que estaba diluido en agua. Lo que hacía el vino era darle sabor al agua. Ese era el deseo original. Entonces habían 2 medidas que se podían hacer para lograr esto. Eran 3 copas de agua por 1 de vino. O si las cantidades eran muy grandes o el vino estaba muy fuerte, eran 5 copas de agua por 1 de vino. Esa era la medida. Y de esta forma lo que hacían era, le daban sabor al agua. Para eso servía exactamente. Entraban en riesgo, o ya era con otros motivos, el hecho de diluir 1 por 1. Decían ellos, ya me imagino algunos diciendo 1 por 1, 1 por 1. Era 1 copa de vino por 1 de agua. Y esto lo que tenía como consecuencia era la embriaguez de las personas. A esto se refiere esta porción. Las embriagueces, orgías. Las orgías habían venido como una herencia del pueblo romano o del Imperio Romano y sus prácticas, y por supuesto a ellos les parecía de lo más normal en aquel tiempo también el homosexualismo, el lesbianismo, o los intercambios de parejas, las orgías, un montón de parejas o de personas en este tipo de acciones, y todo este tipo de abominaciones sexuales que fueron copiadas de las mentes retorcidas de los romanos en aquel tiempo. Y los hebreos estaban haciendo un sincretismo cultural y estaban adoptando este tipo de maneras. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer la palabra de Dios? No vino a condenar a los seres humanos, ¿verdad? No vino a condenar a los hombres, porque el principio de la visita de Jesucristo al mundo era para permitirle a los seres humanos obtener el perdón de sus pecados y darle la vida eterna. Esa es la esencia del Evangelio. Pero Dios
a través de listas como estas que aparecen en el Nuevo Testamento, está diciendo, yo te puedo dar el perdón si en tu corazón hay un arrepentimiento genuino, y a mí lo que no me gusta es la acción de la concupiscencia, de las embriagueces, de las orgías y de todo lo que ya dijimos en esa lista que hay dentro de estas abominaciones sexuales. La disipación. En la disipación podemos encontrar, la disipación es desperdicio de recursos. La disipación es cuando yo empiezo a desperdiciar mi vida, a desperdiciar mis pensamientos, a desperdiciar mi tiempo, a desperdiciar mis recursos económicos, a desperdiciar todo lo que tengo. Yo soy disipado, quiere decir que no me importa nada de esto y yo puedo tener un solo desorden en mi vida y gastarme todo lo que yo quiera. Y después vienen las abominables idolatrías, heredadas también de todos estos, de estas culturas que habían invadido y habían atacado al pueblo hebreo. Después de que él da esta lista, todo el versículo 3, podemos ver que está esta lista, dice en el versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. ¿A quiénes? A los que hacen la lascivia, la concupiscencia, las embriagueces, o sea, los amigotes o las amigotas. A los amigotes y las amigotas, o a los compadres y las comadres, les parece cosa extraña cuando ustedes y cuando yo en algún punto decimos, no, esto no es correcto en nuestra vida. Nosotros no podemos participar de estas cosas. Nosotros tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios nos pide que esto no es correcto. Dios nos perdonó de muchas de esas cosas probablemente. Dios probablemente nos redimió de todas esas cosas. Entonces no tengo por qué volver a esto. Pero a este grupo de amigos, de compadres, de amigotes y amigotas, les extraña que nosotros dejemos de hacer esto y no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan en la gran locura de la vida. Y entonces vienen y nos insultan. Que por qué, que somos unos aquí, que somos unos aburridos, que somos aquí, que somos aleluya, que nos arruinamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a ultrajarnos o a señalarnos y por supuesto, eso es lo primero que hacen es separarnos de su grupo de amigos. Pero el versículo 5 dice, vos no te preocupes por eso, así dice el versículo 5. ¿Qué te preocupa? Tú no es una de las cosas en las cuales tú vas a poner atención, porque dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces no es mi problema es procurar que ellos también, como yo, conozcan la oportunidad que hay en el Evangelio de Jesucristo, la oportunidad de oro, de poderme arrepentir de cualquiera de mis pecados, de llegar a tener esa relación con Dios, obtener la vida eterna y encontrarme con Él en la eternidad. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso este mensaje lo hemos titulado Los sufrimientos de Jesús en la cruz y los sufrimientos, de nuestros sufrimientos en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo vino y tuvo que dar su vida por usted y por mí, hizo ese sacrificio, ahora nosotros también tenemos que hacer algún tipo de esfuerzo, como lo hizo el Señor, y enfrentar algunos retos para poder cumplir su voluntad. Si Él lo hizo por mí, ¿por qué no lo voy a hacer yo por Él? Ese debe ser nuestro principio. Entonces, la manera en la que vamos a aplicar esto a nuestra vida es como todo inicia con el valor de la cruz de Cristo para nuestra vida. En la vida del creyente, ¿qué valor tiene el esfuerzo que hizo Jesús? Si yo le doy el valor correcto, entonces yo voy a tener la característica de decir, si Dios me dio esto, yo le voy a dar algo bueno también a Él. El futbolista Pelé, que todos nosotros conocemos, tenía una frase que dice, cuanto más difícil es la victoria, mayor felicidad hay en ganar. A nosotros nos va a costar. Sobre todo hoy, cuando nosotros tenemos tanto ataque externo, la Iglesia de Jesucristo. Sobre todo hoy, cuando todo el mundo parece estar en contra
de los enunciados bíblicos, de los consejos de la palabra de Dios. Cuando todo esto ha funcionado bien por siglos y los siglos, ahora viene una generación de cristal que se rompen por todo, que reclaman por todo, que cuestionan todo, y ahora, así como han dicho que las cosas no funcionan, tampoco dicen que las cosas cristianas funcionan. Así como han quitado de la historia a personajes, no es el punto ni es el lugar para discutir si el general Lee, si Cristóbal Colón, si estos eran buenos o malos, fueron genocidas, como algunos andan diciendo. No estoy aquí para defender ni a Cristóbal Colón, ni al general Lee, ni a nadie de ellos. La historia los defiende o los condena, ese no es mi problema. Pero así como han agarrado todo tipo de tema para deshacerlo y cortar la historia, o querer cortar la historia, así han querido agarrar también a Jesús. Pero la gran sorpresa con la que se van a encontrar es que Jesús es invencible. Su palabra inquebrantable. Y no van a poder hacer nada contra él por más que digan y que digan y que digan. Lo único es que se pueden meter en un problema serio con el Creador. Entonces, con el valor que nosotros como cristianos le demos a la cruz de Cristo es como empieza esta manera en la que usted y yo vamos a tener esta relación con Dios. Y esos sufrimientos que el Señor tuvo en la cruz también eran una imagen de los sufrimientos o de las pruebas que ustedes y yo íbamos a vivir. Entonces estos versículos del 1 al 3 en los cuales nos dice la palabra que hemos acabado con el pecado, que hemos nosotros terminado y cortado nuestra relación de agrado con el pecado, aunque sigamos teniendo esa batalla diaria. Es ahí donde surge ese estándar que Dios quiere para usted y para mí en nuestra conducta. Y es el porqué de toda esta porción que hemos leído. El estándar de la conducta del creyente. Por eso dice el versículo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. En un comentario de la Biblia del diario Vivir de Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2, me gustó esta frase que encontré y dice, si alguien sufre por hacer lo bueno y a pesar de eso permanece fiel en obediencia, ha hecho una clara ruptura con el pecado. Entonces, si nosotros vamos a padecer haciendo lo bueno, pero aún así, después de que se burlen de nosotros y nos señalen, seguimos haciendo lo bueno, no caemos en esa tentación, entonces verdaderamente hemos tenido una ruptura con el pecado. El conocimiento de la realidad, de los sufrimientos y de la muerte de Dios hombre o de Jesucristo es la manera en la que usted va a dividir lo que lo define, el parteaguas. La respuesta del ser humano ante tal hecho supremo es la reacción que vamos a tener ante todo lo que oímos del sufrimiento de Jesús por nosotros. Y esto determinará el curso de acción de cada uno de nosotros, dependiendo si decidimos creer a la verdad o si decide rebelarse y no creer a la verdad. Es ahí donde entonces vamos a empezar a elevar nuestro estándar, que es lo que andamos buscando a diario, ¿no es cierto? Usted y yo leemos la Biblia y analizamos la Biblia y aprendemos de la Biblia porque queremos ser mejores cada día, porque queremos conocer cuáles son los consejos de Dios, porque queremos crecer en el conocimiento de su palabra y fortalecernos en el espíritu. Entonces nuestro estándar empieza a crecer. Esa es la búsqueda diaria de nosotros. Y es por eso que nos reunimos aquí jueves a jueves para poder compartir el conocimiento de la palabra de Dios, para que usted y yo podamos elevar nuestro estándar. Y por eso la Biblia dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Si Dios mismo sufrió lo insufrible, lo incomparable, nosotros no debemos albergar pensamientos ilusorios nosotros no vamos a experimentar cero dolor. Eso está equivocado. Si Jesucristo vino y sufrió, como nosotros pensamos que vamos a vivir en este mundo tan peligroso y no vamos a tener ningún tipo de dolor, eso no es cierto. Tenemos que estar conscientes y fuertes en nuestro espíritu y en nuestra alma. Y esa espíritu y alma
incluye, o el alma incluye los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la voluntad, nuestros instintos, de que el sufrimiento va a estar a nuestro lado, pero que solamente en la carrera de la fe lograremos superar todas esas batallas que logremos encontrar. Es imposible pensar que a través de nuestra fe no vamos a sufrir absolutamente nada. En algún punto vamos a tener un problema, un desafío, algo que tengamos que resolver, y es ahí donde siempre vamos a estar acompañados de Dios. Pero vamos a sufrir. En el original griego, esta palabra armaos, recuerdan que hace un momento les hice la analogía o de dónde venía, viene de un vocablo griego, hoplizomai, que significa armarse o prepararse. Y como dije hace un momento, es un término militar que aparece en esta porción del Nuevo Testamento, pero en la forma sustantiva se halla también en Romanos y en Segunda de Corintios. La metáfora militar de la que les hablaba es muy apta en esta exhortación dirigida a los que vivían en territorios dominados militarmente por el Imperio Romano. Las legiones de soldados eran un ejemplo gráfico de cómo nosotros como cristianos debemos estar siempre preparados para un conflicto contra el mal, en todo momento. Usted puede también encontrar eso en Efesios capítulo 6, versículos del 11 en adelante, que es lo que en la palabra se dice la armadura de fe, o primera de Tesalonicenses 5:8. Y estas son las maneras en las que Dios nos motiva a estar siempre listos de una manera guerrera, y no con armas, con fusiles, ni con balas, ni con un puñal, sino con armas espirituales. En el original griego, el pensamiento, en esto tenemos que pensar, es la intención o el propósito como resultado. Tiene que haber una acción. El creyente debe preparar, armar su manera de pensar, la intención de su accionar y el propósito de su vida como resultado de su forma de pensar en cuanto a Jesús. En torno a la realidad que, a pesar del sufrimiento, del dolor corporal, de los desafíos de la vida, Cristo Jesús, hecho hombre, padeció por usted y por mí en la cruz un dolor mayor, y por eso Él obtuvo la victoria para todos nosotros. Eso es suficiente gasolina para que usted permanezca firme y vaya hacia adelante en los momentos de dificultad. Esa es suficiente gasolina porque nosotros vamos a tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y no en lo que está pasando delante de nuestros ojos. Esa va a ser la gasolina para que su motor espiritual se permanezca moviendo, encendido, con mucha potencia para salir adelante en medio de los momentos de dificultad. Ahora, después de la valorización que tiene la victoria sobre la tentación de Dios, recuerden que Él venció la tentación, no logró ser tentado, no se consumó la tentación en su vida, porque Él venció de raíz las tentaciones de Satanás. Y nosotros hemos sido también investidos de la autoridad del Espíritu de Dios para poder vencer la tentación en algún punto de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros valorizamos lo que Dios hizo, podemos vencer la tentación. El pecado ha perdido su atractivo. A eso queremos llegar. Que el pecado pierda su atractivo en nuestra vida. Esa es nuestra meta. Los sufrimientos temporales como instrumentos de purificación de fe van a estar. Vamos a encontrarlo. Pues es el fuego de la prueba lo que purifica el oro y le hace de mejor calidad. De la misma manera son las intensidades de las pruebas de la vida y sus sufrimientos, porque nos pulen, nos purifican, nos limpian el alma, nuestra mente, nuestros sentimientos. No hay mejor cosa que una prueba para estar cerca de Dios. No hay mejor cosa que una prueba para estar todo el tiempo en oración. Sin el sufrimiento, el creyente, a causa del pecado original en todo ser humano, permanece con su naturaleza pecaminosa, lleno de orgullo, de arrogancia y de soberbia. Nosotros no buscaríamos a Dios si todo nos fuera bien todos los días. El resultado glorioso del proceso de la prueba es que la basura, las bolsas de basura de los pecados que hacíamos y todo eso empieza a perder brillo y atractivo en nuestra vida y empezamos a quitarlo de nuestra alma. Y no lo hacemos nosotros con nuestra fuerza, por supuesto que lo hace la presencia de Dios mismo. Empezamos a tenerle asco a estas cosas y empezamos a sacarlos de nuestro corazón, pues quien ha padecido en la carne terminó
con el pecado. Recuerden que eso lo leímos en los primeros 2 versículos. Esto no infiere que el creyente ya no pecará, por supuesto que no. La tentación está siempre, primero. Segundo, nuestra tendencia a eso también está ahí. Su naturaleza ya no se siente innatamente atraída a pecar, porque ahora es una nueva criatura en Cristo. Por lo tanto, la santidad progresiva de la que hemos venido hablando ha tenido o ha ido tomando ese lugar en su vida que ya es preeminente. Donde antes había un deseo para pecar, ahora está Jesucristo. Donde antes había un mal pensamiento, ahora está la unción del Espíritu Santo. Donde antes había un mal consejo, ahora está el consejo de la palabra de Dios. Entonces el propósito glorioso para la vida del creyente victorioso sobre la tentación será la realidad del día a día, su espiritualidad, la manera en la que usted se relaciona con su Señor. Entonces, después de esto, dejaremos de vivir el resto de nuestros días de este lado, el del lado malo de la eternidad, y no que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Por supuesto, como dijimos hace un rato, esto nos va a traer consecuencias. Y las consecuencias, por supuesto, vamos a usar una palabra que está de moda, o se puso de moda en la última década, y es el bullying. El bullying es cuando un niño recibe molestias de parte de otro niño en el colegio, inventándole nombres, haciéndole bromas pesadas o minimizando su personalidad. Y a veces a nosotros, en cierto sentido, nos hacen bullying por ser cristianos, por la decisión de seguir a Jesús. El bateador famoso en los Estados Unidos, Babe Ruth, dijo: es difícil vencer a una persona que nunca se rinde. Pues nosotros tenemos que ser difíciles de vencer y no debemos rendirnos. La santidad no es ciudadana de este mundo. La santidad es ciudadana del cielo. El pecado es el ciudadano de este mundo y chocan entre sí. Pero cuando nosotros estamos llenos, investidos del Espíritu de Dios, entonces vamos a tener la fortaleza para poder vencer. Por ello, los que no son, vamos a llamar peregrinos, ustedes y yo somos peregrinos, somos extranjeros en este lugar, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, aquellos que no son como usted y como yo, que hemos entendido que solo estamos de paso en este mundo y que es ahora cuando nos tenemos que preparar para la eternidad, se extrañarán de su santidad, se extrañarán de las cosas que usted deja de hacer, se extrañarán de toda aquella manera nueva de hablar que usted tiene, nueva manera de expresarse. Por eso dice el versículo 4, a esto les parece cosa extraña. ¿Quiénes son los que no son peregrinos en la carrera de la fe? Pues como ya lo dijimos, aquellas personas que actúan en base a la lista que el apóstol Pedro nos da en los versículos del 3 en adelante. Los que actúan con lascivia, los que dejan guiar por los deseos de su carne, los que andan emborrachándose, los que andan en inmoralidades sexuales, los que andan en fiestas, donde se le da rienda suelta a todos los placeres carnales, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y todas estas cosas que ustedes y yo ya analizamos hace un momento. Los que andan en abominables idolatrías. Y esta es otra cosa que está de moda últimamente, porque como ya les aburrió Jesús, como ya les aburrió Dios, entonces empiezan a adorar cualquier otra cosa y caen en la idolatría. Empiezan a adorar cualquier cosa que la vecina dijo, que publicaron en un libro, o que salió un loco escritor que se hizo famoso en los Estados Unidos y vendió 2 millones de libros, entonces hay que creer todo lo que él dice, porque como vendió 2 millones de libros ha de ser cierto, y empiezan a idolatrar a estas personas o los temas que ellos han escogido. Abominables totalmente. Entonces hay que tener precaución con todo esto. ¿Qué significa que los no peregrinos se extrañan al ver la santidad del peregrino, un peregrino de un creyente? Se extrañan, dice, eso quiere decir que están sorprendidos, es la palabra que se usa, sensiomai, en el Nuevo Testamento. Está asombrado, a tener cuidado. Se sorprenden o se extrañan de que ustedes y yo hablemos de la manera que hablamos y hagamos lo que hacemos. La imagen verbal de que vosotros no corráis con ellos quiere decir que no vamos juntamente
con la multitud, con el populacho, con toda la gente, donde va Vicente, como dicen por ahí un dicho, donde va Vicente va toda la gente y nosotros vamos al revés, y eso es lo que les llama la atención. Y ellos andan en ese desvarío, en esa disolución que hay en este mundo. Entonces el bullying, como resultado directo de la santidad en la vida del creyente, está latente por no vivir vidas desenfrenadas en el espejismo del pecado a causa de esta santidad que andamos buscando ustedes y yo, y por la actitud que el creyente debe tomar ante estas amenazas. Cuando recibamos los ultrajes, cuando nosotros cada vez que recibamos una broma, una burla, un señalamiento, es buena oportunidad para predicar. Y tal vez no vamos a predicar con nuestra boca, vamos a predicar con acciones, vamos a predicar con nuestro testimonio, vamos a perdonar, vamos a orar, vamos a bendecir a estas personas, primero para que no afecten nuestro corazón y segundo para que en algún momento ellos también puedan recibir de Cristo. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, dice Lucas 6:28. Así que sabed que el Señor es quien les defiende a ustedes y que hacemos lo que creemos, y cuando digo creemos no es que tengamos la duda de sí o no, es creemos que es correcto. Lo que nosotros verdaderamente creemos, tenemos la fe que es correcto y nosotros nos vamos a enfocar en esa realidad. Así que este es otro consejo maravilloso que encontramos en esta porción de la Escritura, primera de Pedro 4 del 1 al 5, otra cosa que hemos aprendido y vamos a tener sufrimiento y vamos a tener problemas, pero el Señor nos va a apoyar a ustedes y a mí a que salgamos adelante hasta que Él venga por nosotros. Vamos a orar, pero yo quisiera preguntarle a alguien si se ha conectado por primera vez o tal vez ya se ha conectado en otras ocasiones, que no ha podido generar una buena relación con Dios. Es muy fácil. Lo único que necesitamos es deseo de hacerlo. Y después de tener el deseo es decírselo a Él. Así de sencillo. En una oración, decirle: bueno, Dios, quiero que seas parte de mi vida, pero para que tú puedas llegar a mi vida yo tengo que hacer algunos cambios. Y el arrepentimiento de mis pecados es uno de esos cambios. No quiere decir que yo voy a ser santo mañana, no quiere decir que yo voy a abandonar todas mis actitudes pecaminosas el día de mañana, no. Es que mañana voy a dar el primer paso. Es que mañana o ahora mismo, yo voy a dar el primer paso. Arrepintiéndome, reconociendo que he hecho cosas que no han sido correctas. Y cuando nosotros relacionamos esto con Dios, ahí es a donde empieza a venir la unción del Espíritu y usted entonces va a poder recibir la compañía del Señor. Por eso le pido que ahí donde está haga una oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Ayúdame, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame a vencer el pecado. Ayúdame a estar listo para pasar la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén.